para los que están acá, muy buenos días. Para los que están en la red, muy buenos días. Ah, pero para mí es motivo de alegría de poder estar juntos una vez más alrededor de la palabra de Dios con el ánimo y la seguridad de que ahí hay esperanza para cada uno de nosotros. Les estaba hablando anteriormente de Jeremías y Lamentaciones. Y para mí ha sido muy bueno porque eso me ayudó a soltarme delante de Dios, a aprender a ser honesto con Él y a verlo diferente. Entonces quiero que me acompañen ahí en Lamentaciones 3:22. Tengo la versión Dios habla hoy. Y dice, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. El Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Es mejor que el hombre se someta desde su juventud. Ahora, la escritura dice es mejor que el hombre se someta desde su juventud, pero el joven, ¿qué dice? Que no. Ahora, Dios es el que dice que es mejor. Ahí es donde ya entra el juego de la fe, porque hay que creer. ¿Será que tiene la razón? O primero me estrello y después le creo. Pero es una escritura de mucho ánimo, de ver que su bondad nunca se agota, que cada mañana se renuevan sus bondades. Ahora yo me pregunto, cuando alguien te ha herido y pasa el día y no lo perdonas, duermes y te levantas. Al levantarte renueva la bondad para haber perdón, para no lo perdonaste diciéndoselo, pero lo meditas, lo perdonas desde el corazón y luego ahí le dices. Si no lo haces así, tus bondades no se renuevan. Y Dios quiere que seamos como Él, que cada mañana nuestras bondades se renueven. ¿Eso qué quiere decir? Que he perdonado al que me hace mal o que voy a hacerlo porque yo tengo que tener una bondad fresca, nueva. La de ayer no me sirve para hoy. Entonces, con esto en mente y trabajando lo que hemos ido haciendo de darle el espacio a la fuerza y el poder del Espíritu que ya tenemos, si no lo has tenido hay que buscarlo, a que podamos conectar con Dios y esa bondad que para Él es muy especial, muy grande y que necesitamos experimentar. Así es que piensa en esto. Quiero que en el servicio tú estés atento. Para los que están en su casa, yo sé que es fácil escucharlo mientras voy adelantando el almuerzo, pero eso te desconcentra. Si de verdad te interesa esa comunión milimétrica con el Señor, tómate el tiempo para estar en el servicio de mente y cuerpo. Y entonces Él hará lo que sabe hacer. Les dejo la otra parte con Carolina. Ella es Carolina, para los que la conocemos de hace algunos años aquí y también allá. Entonces, para los que no, ella es Carolina Rojas y los dejo con ella. Muy buenos días, gracias José por tu introducción. Realmente, sí, para los que no me conocen, me llamo Carolina Rojas. Yo hacía parte de la iglesia de Zipa, me siento súper feliz de estar acá. Realmente siento que estoy viviendo esta escritura que acabo de leer José acerca de la bondad de Dios. Siento que he regresado a casa. Para los que no saben, estuve con mi esposo viviendo en Filipinas por 4 años y hemos regresado solo por un corto tiempo, pero pues la verdad me ha emocionado mucho estar acá porque ustedes saben cuánto los aprecio, a pesar de que no nos hablamos a menudo, los aprecio todos muchísimo y me siento muy feliz de verlos acá. Espero que el día de hoy podamos, lo que dice José, realmente, si me da el pañuelo, no gracias, realmente poder enfocarnos, concentrarnos y realmente captar lo que Dios quiere para nosotros en el día de hoy. Espero que así como yo estoy sintiendo la bondad de Dios, así que
también ustedes la puedan sentir. Y si no la están sintiendo, pídansela a Él para que puedan tener esa conexión con Él en el día de hoy. Y me alegra mucho que los que están en Zoom también están acá conectados con nosotros. Gracias a Dios por la tecnología, por la conexión y por este día tan lindo. Gracias y bienvenidos para todos. Hermoso el día. Igualmente le damos la bienvenida a Cristal, ella nos está visitando. Ella viene desde Virginia. Y bienvenidos a todos. Entonces espero que me acompañen en una oración. Señor y Padre, qué hermosa mañana que hoy nos permites disfrutar, Señor, en la compañía de cada uno de quienes te buscan, Señor, y de todo lo que tú eres y haces. Te rogamos que en este corto tiempo podamos estar dispuestos a escucharte, pero también a tomar decisiones y salir determinados a obedecerte, Padre. Y poder experimentar no solo tu bondad y tu amor, pero también tu poder. Especialmente en esas cosas pequeñas que muchas veces nosotros no les damos la importancia y que al trabajarlas nos llevan a estar cada vez más cerca de Dios. Te rogamos que nos perdones, tú más que nadie sabes dónde estamos y cómo somos. Ayúdanos a ser conscientes de ello y llegar frente a ti de manera honesta con lo que somos y dónde estamos. Te rogamos que uses a Ediperto de una manera también sencilla pero especial que viene directamente de ti. Y quedamos en tus preciosas manos, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús te oramos y te agradecemos. Amén. 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 ¿Te sigue? Buenos días a todos. Aquí. Ay, me quedo. Vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Amén. Si quieren, Acérquense, por favor, acérquense, con toda la felicidad, los que no están Corran bien, un no se poquito hacia preocupen. atrás para que los agarre a todos, a los tres. Un poquito atrás. Ahí. Pero manténganse ahí firmes. Vamos a cantar aquí, mi amor. Ok. Vamos a cantar Cántico Celeste para los que se la saben muy bien, para los que no sigan la letra, y gracias por hacerlo. Recuerden que es alabanza a Dios, entonces desde las entrañas. En tu ser un dulce canto gozará de alegría cada día. Aunque pruebas y tristezas hallará, en tu ser un dulce canto gozará. Cántico celeste de la noche, Cántico celeste tendrá en tu corazón, corazón, aunque en aflicción, aunque estés en aflicción. fácil es cantar la Fácil es cantar en la paz. en el dolor, es mejor cantar. La noche pasará con su favor de tus pruebas, ya no temas. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará en tu corazón. Cántico celeste, Cántico celeste tendrá en tu en tu corazón, corazón, en tu corazón. aunque en aflicción, Aunque estés en aflicción, fácil es cantar, reina la paz, fácil es cantar en la paz. pero en el dolor es mejor cantar. Cántico celeste de la noche, Cántico celeste tendrá en tu en tu corazón, corazón, en tu corazón. aunque en aflicción, Aunque estés en aflicción, fácil es cantar, reina
la fácil es cantar en la paz. pero en el dolor es mejor cantar. Pero en el dolor es mejor cantar. Toca cantar más duro que de costumbre porque el aire se lleva la voz. El siguiente que tienen en sus hojitas es el Salmo 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Y puede vivir en tu santo monte. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Y puede vivir en tu santo monte. Solo aquel de conducta intachable, solo aquel que practica la justicia, solo aquel que dice la verdad, solo aquel que no calumnia a nadie, practica el mal, practica el mal. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Y puede vivir en tu santo monte. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Y puede vivir en tu santo monte. Solo aquel que desprecia que Dios te prueba, solo aquel que honra, que teme al Señor, solo aquel que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, solo aquel Señor. No, El Señor puede habitar en tu santuario. él está cerca de la iglesia de su Vivir en tu santo monte. Solo aquel que presta el dinero sin ningún ánimo de lucro. Solo aquel que no acepta sobornos que afecten al inocente. El que actúa así, no caerá jamás. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Y puede vivir en tu santo monte. Que actúa así, no caerá jamás. Esta canción, la de El Señor está dentro de mí. Pues se lo agarraron los Ya el calor me está sacando. Listo, están en El Señor está dentro de mí. Mi Señor, El Señor me salvará, mi Señor, y Él por mí se alegrará, y su amor me renovará, y dejará sobre mí alegría, 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 me llenará, alegría, renovará, alegría, salvará, alegría, amará, alegría. Oh, 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 oh. Una vez más.
el Señor está dentro de mí. Mi Señor. Y el Señor me salvará. Mi Señor. Y él por mí se alegrará. Y su amor me renovará. Y dejará sobre mí alegría. 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 Me llenará. Alegría. Me renovará. Alegría. Me salvará. Alegría. Y me amará. Alegría. Oh, 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 oh. Buenos apuntes. Familia, este es el momento en el que tomamos un espacio para la ofrenda. Hay una escritura en el Salmo 50. Es el Salmo 50, versículo 7. ¿Llegaron ahí? Salmo 50, versículo 7. Ay, ven, Samuel. Es que lo vi ahí. Ven, Samuel. Dice así en la nueva versión internacional. Escucha, pueblo mío. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. No necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco las aves de las alturas. Todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría. Pues mío es el mundo y todo lo que lo contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o con sangre de machos cabríos? Es aquí donde quiero hacer énfasis. En el versículo 14 dice: ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia y yo te liberaré y tú me honrarás. En el último versículo del mismo capítulo dice: quien me ofrece su gratitud me honra. El que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Y pues pienso que Dios es muy claro en su escritura y pues ese es el sentir que ha puesto en mi corazón, de que lo primordial es lo que tenemos acá, ¿vale? Entonces, con eso, acompáñenme en una oración. Señor y Dios, muy buenos días, Padre. Queremos darte muchas gracias por este privilegio de estar reunidos escuchando de tu palabra. Privilegio que pocas personas tienen, pero que aún así muchos en el mundo están ante ti, Señor, para aprender de tu palabra, para entender acerca de lo que tú tienes para nosotros, Dios. Queremos ofrecerte, Señor, nuestras ofrendas, pero más que una colecta, Señor, más que una costumbre dominical, ayúdanos, Padre, a que esto sea nuestro corazón,
a que la gratitud de la salvación se exprese a través de nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer esas ofrendas vivas, esas personas que se mueven como tu cuerpo, Dios, y sobre todo, Padre, que tú estés agradado con eso, Señor. Que todas las cosas que podamos hacer para hacer una ofrenda a ti, el tiempo que dediquemos, el tiempo de estudio, el tiempo con las personas, sea agrado, Señor, y sobre todo que lo hagamos con mucha gratitud. Te amamos, Señor, y dejo este día en tus manos y el resto de mañana en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hoy no es paraguas, sino sombrilla. Para todos. Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos los hermanos que están acá y los que están allá en el Zoom. Bueno, ha sido una mañana un poquito agitada. Creo que el corazón todavía lo tengo latiendo, pero Dios está en control de todo esto. Bueno, hoy vamos a seguir hablando. Recuerdan que empezamos la semana pasada a hablar de la obra del Espíritu Santo en la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el título general de toda esta serie de sermones es la iglesia que permanece en el poder del Espíritu Santo. Ahora, para los que nos están visitando, ya llevamos varios meses estudiando sobre la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Ahora vamos a mirar cómo funciona, aprender de Dios, cómo funciona el Espíritu Santo ya como cuerpo. Y yo creo que es más desafiante vivir en el Espíritu como cuerpo que como individuos. Y luego nos iremos dando cuenta. Hoy, ¿cómo se va a llamar el sermón? Todos en un mismo espíritu, con E pequeña, todos en un mismo espíritu. Y les voy a acompañar, a pedir que me acompañen a Hechos 2, a Hechos 1, perdón. Hechos 1 y arrancamos. Voy a ir un poquito rápido porque hoy estamos con todo inalámbrico y las cargas se acaban. Entonces, queremos que nos rindan las cargas de la computadora y del celular. Bien. ¿Se escucha bien, verdad? Acá sí. Acá sí. Bien, entonces, vamos otra vez a Hechos 1. Recuerden que también quedó la tarea, y ojalá que todos la estén haciendo. Sí, entonces, que todos estemos haciéndole zoom al Espíritu Santo en el libro de Hechos. Capítulo por capítulo vamos leyendo qué dice acerca del Espíritu Santo. En una primera leída, por lo menos, saber en dónde aparece la expresión Espíritu Santo en el libro de Hechos. Ya en una segunda, tercera leída, entonces empezaremos a meditar qué está diciendo sobre el Espíritu Santo. Y eso, créanme, que va a ir desarrollando más convicción dentro de nosotros sobre la obra del Espíritu Santo. Entonces, retomamos un poco lo que hablamos la semana pasada. En Hechos 1:1 está escribiendo Lucas a un discípulo que se llama Teófilo. Y le dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Esas instrucciones Jesús estuvo un tiempo con los discípulos, 40 días, y hay una referencia pequeña en Mateo 28 al final de lo que Jesús les dijo a los discípulos, y hay otra referencia mismo en Hechos. Entonces sigue diciendo.
Después de padecer la muerte, se les Después de padecer la muerte, se les presentó presentó convincente dándoles de que estaba vivo. estaba vivo. Durante 40 Durante días se 40 les días se les apareció y les apareció y habló les acerca habló del reino de Dios. Y luego dice en el versículo 4, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y luego en el versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder, o sea, van a recibir algo adicional de parte de Dios. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Entonces también recordamos que lo que vamos a hacer es ver cómo el Espíritu Santo obró en cada una de las iglesias de las que habla el libro de Hechos. Y vamos a empezar hoy hablando de Jerusalén, pero algo pequeñito, algo que yo creo que va a ser muy clave para entender el resto de lo que vamos a estar aprendiendo. Entonces, mirando yo las características de la iglesia en Jerusalén, me paré solo en un versículo y es de lo que voy a tratar de hablar hoy. ¿Sí? Que eso sí nos afecta a todos como comunidad, donde sea que estemos. Entonces, síguenlo en el capítulo, voy a leer desde el 12. Hechos 12, 1:12. Dice así. Entonces regresaron a Jerusalén ya cuando Jesús se fue, ¿no? Desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Jacobo. Ahora el versículo 14 es el clave. Y créanme que si lo entendemos, esto debe cambiar totalmente las dinámicas de la iglesia donde nosotros estemos. Por lo menos partiendo de nosotros como individuos. Y él dice, todos en un mismo espíritu. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ahí está. Voy a leerlo otra vez. Dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y con su madre María. Ahora, es fácil entender todos, ¿no? Todos. Pero cuando él dice todos en un mismo espíritu, ahí es donde las cosas se ponen complicadas. Porque ahí está espíritu con mayúscula o con minúscula. ¿Cómo está ahí? Los que tienen sus Biblias. ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula todos. Espíritu, ¿está con mayúscula o minúscula? Está con minúscula, ¿sí? Entonces, está haciendo referencia ¿a qué? No está haciendo referencia al Espíritu Santo. Está haciendo referencia al Espíritu que hay dentro de nosotros, ¿sí? Y él está diciendo que todos en ese mismo Espíritu es que vamos a estar como viviendo la voluntad de Dios como comunidad. Ahora, en Malaquías 2, para ir un poquito entendiendo, no lo vamos a desarrollar mucho hoy, pero por lo menos que nos llevemos la idea y cada uno pueda seguir profundizando. Malaquías 2, versículo 15. Miren lo que dice. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Malaquías y muchos otros pasajes que no vamos a mencionar hoy? Nosotros, como seres humanos, hay dos componentes. Hay un componente que es carnal, o sea, el cuerpo físico, pero también hay un componente consciente que es en el que vivimos nosotros
conscientemente percibimos todo y actuamos. Y hay un componente espiritual que de ese no somos conscientes. O sea, nosotros no somos conscientes de nuestro espíritu. Entonces, para poder aprender a vivir en el Espíritu Santo, necesitamos primero ser conscientes de que tenemos un espíritu y que ese espíritu lo puso Dios desde el principio para que nosotros conectáramos con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que nosotros tratamos de conectar con el Espíritu Santo desde esta conciencia presente. ¿Sí? Y tratamos de relacionarnos unos a otros desde lo que somos sin el espíritu. En otras palabras, como diría la versión Reina Valera, tratamos de relacionarnos unos con otros desde la carne, desde lo que somos humanos, desde nuestra humanidad, desde nuestras percepciones sobre cómo vemos el mundo, desde ahí. Desde nuestra crianza, desde nuestros pensamientos, desde nuestra formación teológica en muchos casos. Todo eso no va a ser útil si queremos relacionarnos unos con otros en el mismo espíritu y no va a ser útil para relacionarnos con Dios desde nuestra naturaleza humana. Es otra cosa diferente. Entonces, ahora vamos entendiendo un poco más, vamos a ir entendiendo varias cosas, pero lo primero, yo me puse a pensar, bueno, esto debe tener algo que en la superficie no se ve. Hay algo ahí muy profundo que no vemos, porque en la práctica, ¿cuándo es cuando más nosotros podemos conectar con Dios? ¿Cuándo conectamos con el Espíritu de Dios? Cuando estamos sufriendo. El año pasado y antepasado que estuvimos sufriendo con el COVID, todos nosotros no vivimos mucho tiempo delante de la presencia de Dios y no experimentamos mucho la paz que Él nos proveía cuando personas amadas nuestras, amigos, estaban muriendo por el COVID y no consoló Dios a muchos que perdieron familiares a causa del COVID. ¿Sí? No lo estamos experimentando ahora. Se quedó en la experiencia del año pasado. ¿Sí? Tuvimos como un pequeño acercamiento a lo que es vivir en el espíritu, a lo que es que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Acá donde está hablando Lucas, los hermanos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Ellos no lo habían recibido, ellos lo iban a recibir después en Hechos 2. Pero ellos tenían claro, los apóstoles, lo que era vivir conectados en un mismo espíritu. Que ese espíritu dentro de ellos no eran ellos mismos. Era el espíritu que los ayudaba a relacionar con Dios. Ahora, voy a narrar lo que antecede esto, pero la mayoría de ustedes tienen la Biblia y van a tener que revisar para no parar yo tanto en las escrituras. Pero ¿qué es lo que puede evaluar acá? ¿De dónde vienen los apóstoles? Están los apóstoles ahí. En los últimos capítulos de los evangelios, narra diferencias que hay entre los apóstoles. En los evangelios nosotros vemos a los apóstoles viviendo en su propia humanidad. De hecho, un poco antes de la Santa Cena, de la Última Cena, ¿qué pasa con los apóstoles? Va la mamá de Juan y de Andrés y le dice a Jesús, mira, yo quiero que mis dos hijitos estén uno a la derecha y uno a la izquierda tuya cuando estés reinando. Y eso alborotó el corazón de los demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí nos está diciendo la escritura que ellos aún estaban actuando en su naturaleza humana, en su carne. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué es lo que sucede? Jesús muere.
Jesús muere. ¿Y qué es lo que pasa en el corazón de los discípulos cuando Jesús murió? Nosotros lo entendimos el año pasado y antepasado. O sea, la humanidad pasó por un luto, la humanidad completa fue afligida profundamente. Muchos corazones fueron quebrados por dentro, quebrados. Y hubo familias que perdieron muchos parientes a causa del COVID. Hubo mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿sí? Pero lo interesante es que los discípulos también lo experimentaron. Ellos experimentaron la muerte de Cristo. Ellos estuvieron ahí viendo cuando lo estaban crucificando. Ellos sintieron el dolor y recordamos ahí en Mateo 26, cuando Jesús fue a orar afligido. ¿Sí recuerdan? En Lucas también lo narra. Y que los discípulos, ¿cómo estaban? Hechos nada. Ellos estaban desbaratados por dentro. ¿Qué les dice Jesús? Pero antes, cuando está hablando con ellos. O sea, Jesús les dice, miren, ustedes... Tienen que pasar por eso. No, no les dice eso. Voy a leerlo. En Lucas. Voy a ir a Mateo 26, que lo tengo más cerquita. Pero lo que les dice Jesús cuando están orando, para no parafrasear, en Getsemaní. Dice, versículo 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿A qué espíritu hace referencia? Al que hay dentro de cada uno. Al que hay dentro de cada uno. Entonces el espíritu, vamos a ir viendo más adelante, el espíritu es el hombre o la mujer espiritual que habita dentro de cada uno, pero que no hemos sabido cómo conectar con el hombre espiritual. No he sabido, con las mujeres, conectar todavía con esa mujer espiritual. Porque cuando conectan y esta mujer espiritual, este hombre espiritual, se conecta con el espíritu, todo cambia. Con el espíritu de Dios, todo cambia. No se trata, y hemos hablado ya por más de un año, ¿no? Ahí vamos entendiendo más. No se trata de lo que hacemos en nuestra fuerza, en nuestra carne, con nuestro esfuerzo humano. Los dos espíritus unidos. Y toma sentido lo que Pablo dice en Romanos 8:1. No hay condenación para el que está unido a Cristo Jesús. O sea, es imposible. O sea, si los espíritus están conectados, es imposible que nosotros no avancemos como iglesia, que no crezcamos, que no maduremos, que no se resuelvan los conflictos, que los matrimonios no crezcan. Es imposible que no pase. ¿Por qué estamos pasando situaciones difíciles? Porque estamos tratando de resolver cosas espirituales en nuestra propia persona. Tratamos de construir la iglesia con nuestros pensamientos humanos. No es por ahí. Es en el espíritu que Él nos va a guiar. Pero tenemos que aprender a conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Amén. Entonces, ahí lo está diciendo Jesús, pero regresando a Hechos, los discípulos necesitaron para vivir ser quebrados por dentro. No lo dice ahí. Pero ellos vivieron esos últimos días quebrados. O sea, cuando Jesús, nosotros no alcanzamos a imaginar lo que siente una persona cuando están asesinando a alguien que ama y lo están torturando como torturaron a Jesús. O sea, una persona que medianamente puede entender eso es alguien en nuestro país que estuvo en la guerra y le asesinaron parientes. Una persona así puede entender el sentimiento, el dolor de los discípulos de ver cómo los romanos agarraron a Jesús, cómo los judíos gritaban crucifícalo y todo esto se cumplió. Hay un componente emocional fuerte y hay algo de Dios ahí
quebrando a los discípulos por dentro, quebrantándolos. ¿Para qué? Para que cuando Jesús resucitara, entendieran lo grande de la resurrección. Entendieran que esto fue algo, o sea, que no, casi que no se puede describir con palabras. Pero entonces los discípulos a partir de ahí, imagínense, últimos capítulos de los evangelios y ellos peleando por quién va a ser el más importante. Y acá está diciendo, todos en un mismo espíritu. Jesús estuvo con ellos 40 días. O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús en los 40 días? Recordarles a ellos todo lo que decían los profetas acerca de que Él vendría, que Él sería crucificado y que Él resucitaría. Ahora imaginemos nosotros si pudiéramos tener la experiencia de esas personas que murieron por COVID y pudiéramos verlas nuevamente vivas. A ver si eso no nos cambia por dentro. A ver si eso no nos da una fe que no tenemos. ¿Nos cambia o nos cambia? O sea, los discípulos vieron el poder de Dios en su máxima expresión en la resurrección de Cristo. Y desde ahí, o sea, ellos vieron a Jesús morir, lo vieron sufrir por amor a ellos. Y luego lo ven resucitado y no solamente fue que lo vieron resucitado, Jesús estuvo con ellos. Jesús los reinstruyó otra vez. Les aseguró que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo no iban a estar unidos en un mismo espíritu si entendían lo que había pasado? Entonces, ¿dónde está la clave para nosotros? Yo pienso, Dios tuvo que quebrar los discípulos por dentro. En la cruz, ellos fueron quebrados por dentro, fueron quebrantados, fueron afligidos profundamente. Si ustedes leen Lamentaciones, entendiendo el contexto de lo que está pasando ahí, Lamentaciones está expresando Jeremías el dolor tan profundo que siente porque la ira de Dios vino contra su pueblo a causa de su infidelidad. ¿Qué estaba haciendo Dios? Los estaba quebrantando por dentro. Los estaba afligiendo de una manera que Él iba a ser el único que los podía consolar. Los estaba llevando 70 años al exilio para que entendieran que ellos eran necesitados de Dios. Y cuando ellos regresan, eso fue lo que estudiamos el año pasado con el Salmo 119. Cuando ellos regresan, ¿será que no van a amar la palabra de Dios cuando vieron el resultado de haber sido infieles a Dios? ¿Sí? Entonces, Dios constantemente va a necesitar quebrantarnos por dentro, quebrarnos, afligirnos. Y Dios va a usar lo necesario para afligirte hasta que te quiebres y conectes con Él desde el Espíritu. ¿Cómo somos nosotros? Dios, quítame este sufrimiento. Cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, dame trabajo, atiende mis necesidades. Y muchas veces eso se resuelve y el corazón no cambió. Entonces no vivimos lo que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque luego en Mateo 5:4 Jesús te está diciendo, bienaventurados los que han sido quebrantados por dentro. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Eso es lo que quiere decir. No es los que lloran por el sufrimiento de este mundo. Es porque fueron quebrados por dentro y esa aflicción, ese quiebre, los forzó, los obligó a buscar en Dios lo que necesitaban. Eso es. Entonces, hermanos, pues tenemos un buen desafío. Porque estamos en un punto, y yo me incluyo,
donde necesitamos que Dios nos revele más de su palabra, porque siento que estamos arrancando de nuevo. Estamos arrancando. Acá, en Zipa, hay más de 12. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos no están en un mismo espíritu. Porque están ¿desde dónde? Están tratando de hacer las cosas desde su capacidad humana. Imposible. Igual que los discípulos antes de entender lo que Jesús está haciendo. Todos tenemos que pasar por eso. Todos. Nosotros mismos hemos vivido un proceso donde hemos tenido que entender en el corazón cuánto de humanidad hay todavía en mi cristianismo. Y les comentaba la semana pasada, o sea, hemos tenido que pasar por una aflicción muy profunda para entender que no se trata de lo que hacemos nosotros con nuestro esfuerzo. No podemos conectarnos los unos a los otros con nuestros pensamientos humanos. De hecho, el Espíritu de Dios, creo que Dios es tan sabio que solo cuando oramos, cuando vamos humillados delante de Dios, Él pone en nuestras mentes lo que es espiritual, pero es en la oración. No es la idea que vino de repente de cómo hacerle para relacionarme o para perdonar o pedir perdón o qué hacer. No es mi idea, es el Espíritu de Dios que debe guiarme. Pero nosotros todavía somos muy carnales. Todavía queremos hacer las cosas como a nosotros se nos antoja, como se nos da la gana. Queremos vivir nuestro cristianismo como queremos, como hemos pensado que es. ¿Y qué es lo que encontramos? Frustración tras frustración, desánimo, tristeza. Dios no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Pues porque no lo dejamos. Hermanos, cuando nosotros metemos las manos en las cosas de Dios, no nos damos cuenta que estamos impidiendo que Él trabaje. Y además de eso, somos flojos para orar, perezosos. Ahora, yo me incluyo. Porque unos meses atrás yo me di cuenta de mi flojera para orar. O sea, mi oración no estaba pasando de acá y soy bajito. ¿Sí? Yo decía, algo está pasando acá. Y empecé a pedirle a Dios, Dios, enséñame a orar nuevamente. Se me olvidó. Algo está pasando con mi oración. Y Dios, como, ¿tú quieres aprender? Pues el aprendizaje ha sido difícil porque todo el tiempo me ha estado quebrando por dentro. Entonces, cuando somos quebrados por dentro, ahí es donde nosotros en lo humano tomamos personal la ofensa del otro. O sea, ¿quién es el que toma personal cuando alguien me ofende? El hombre carnal. El espiritual no es así. El espiritual, Jesús dijo, ve con misericordia al que le ofende. El espiritual es como Cristo, pero no diferenciamos al hombre carnal del espiritual y quien nos guía todo el tiempo es el carnal, porque no nos relacionamos con el espiritual. Los hermanos aprendieron antes de recibir el Espíritu, porque ahí dice, todos en un mismo espíritu. Todos en un mismo espíritu. Así como su espíritu, que el Espíritu Santo, el Espíritu nuestro, Dios lo dejó para que nos relacionáramos con Él desde el principio. Asimismo, desde el Espíritu es que nos relacionamos unos con otros. Pueden leer la carta a los Filipenses. Filemón. La carta a Filemón. ¿Qué está haciendo Pablo? Hay un problema entre dos hermanos. Uno es el líder de la iglesia. El otro es un esclavo que se le escapó y parece que se le llevó dinero. Y por cosas de Dios, el esclavo conoció a Pablo en la cárcel y allá se convirtió en hermano
en la fe de Filemón. Entonces, la ley romana decía en esa época que si alguien encontraba un esclavo tenía que devolverlo a su amo. Pero ahora el Onésimo es esclavo y es hermano de Filemón. Es hermano. Entonces, ustedes leen la carta y ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está resolviendo todo en el espíritu. Pablo apela a lo espiritual de Filemón y apela a lo espiritual de Onésimo, y Onésimo regresa a Colosas, que es donde él está, Filemón, dirigiendo la iglesia. Conectó con lo espiritual y le dice a Filemón, así parafraseado, como: mira, yo sé que tú eres un hombre amoroso, yo sé cuánto amas la iglesia, cuánto te has esforzado. Ahora te mando a alguien que necesitas amar también, ¿sí? Y yo imagino que a Onésimo le dijo: mira, Filemón es un amor de hombre, o sea, ve tranquilo. Lo que dicen las crónicas es que Onésimo luego se convirtió en un super líder de iglesia siendo esclavo. Pero vamos a encontrar muchos ejemplos en la Biblia. En Hechos, cuando ustedes lo estén leyendo, capítulos 21 al 28, que es donde más énfasis hace en el sufrimiento del apóstol Pablo. Pero vamos entendiendo por qué el apóstol Pablo sufrió tanto. Él aprendió, o sea, Dios desde el principio dijo: es que tú vas a sufrir mucho. Pero cuando entendemos que es que en el sufrimiento forza al espíritu de Pablo a estar conectado con el Espíritu Santo todo el tiempo, pues él aprende a amar el sufrimiento. Bienvenido sufrimiento, porque es que lo necesito para conectarme con Dios. Bienvenido. ¿Cómo somos nosotros carnalmente? No. Ore para que yo no sufra. Hermanos, oren para que yo me sane. No estoy diciendo que no hay que orar por la salud, ¿sí? Hay que orar porque es necesario hacerlo. Pero Estamos diciendo, Dios, quédese allá, que no lo necesita. o sea, no quiero sufrir. Pare de sufrir, pare de sufrir en todas partes, en nuestras mentes, ¿sí? No, hermanos, aprendemos a conectar en el espíritu, con el espíritu, en medio de la aflicción. Entonces, los conflictos entre nosotros son necesarios. Los problemas en el matrimonio, con los hijos, entre hermanos, son necesarios porque de otra manera, ¿cómo vamos nosotros a buscar de Dios? ¿Cómo nos vamos a quebrantar? Necesitamos que otros nos hieran, que nos ofendan. ¿Para qué? Para que veamos que todavía nos falta. Claro, porque ¿qué es lo que sale? Ay, no, terrible lo que me hizo. ¿Quién se está quejando? El hombre humano, el carnal, el espíritu, el espiritual, que está diciendo: oye, creo que tu hermano necesita algo de Dios porque te está ofendiendo. Pero llegar a ese punto como Jesús, hay que pasar un vallecito, ¿sí? Entonces, hermanos, la clave está acá para seguir avanzando en el estudio del espíritu. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre. Los discípulos, para ir cerrando, ¿cómo aprendieron a vivir en un mismo espíritu? Tuvieron que caminar la cruz con Cristo. Ellos sí la caminaron. Experimentaron el poder de la resurrección. Ellos vieron a Jesús resucitado. Jesús vuelve, se reúne con ellos y los vuelve a instruir en su palabra. Entonces, todo lo que Jesús les había enseñado durante 3 años empieza a tomar sentido. Desde el principio, es la diferencia entre ellos y nosotros. Y yo estoy convencido, si salen callos en las rodillas de cada uno de nosotros, clamando a Dios para poder entender mucho más lo que la palabra de Él dice, para entender esto del Espíritu, que lo vamos a desarrollar más, para entender la obra del Espíritu Santo en la iglesia, para entender en el corazón todo lo que hemos aprendido.
porque en esta primera fase yo sé que ha sido teoría y seguramente si hacemos preguntas de algo a muchos se les olvidó. ¿Sí? Pero Dios ha estado sembrando. Así como para los hermanos fue necesaria la aflicción, el quebrantamiento del corazón para estar todos unidos en un mismo espíritu, así es para nosotros. No cambia. Nosotros venimos de Caracas, ¿no? ¿Qué nos unió tanto en ese tiempo difícil allá que hoy se siente en la iglesia? La aflicción. La carencia de comida, de medicinas, todos saben la historia. Fue el dolor. El estar con los hermanos cuando murió alguien, cuando le asesinaron a una persona, el compartir tanto dolor juntos, el vivir todo el tiempo quebrados. Nosotros, yo podría decir, nosotros llevamos más de 10 años en que Dios nos ha mantenido quebrados todo el tiempo por dentro. Quebrados, o sea, no salimos y respiramos y otra vez. Yo creo que Dios quería que entendiéramos esto. ¿Por qué nos está quebrando todo el tiempo? Todavía nos dejamos guiar por la naturaleza humana. Ya lo voy entendiendo. Y yo sé que ya entendiéndolo va a ser diferente. Tenemos que entenderlo todos. Y lo que más me anima es que Dios no lo quiere revelar, Él quiere darlo a conocer a cada uno. Que lo entendamos en el corazón, para que nuestras vidas cambien, para que tomen sentido, para que creamos que Él puede hacer milagros por medio de nosotros, por medio de la iglesia. Vamos a estar un mes en Estados Unidos. Dios quiso llevarnos a poder compartir allá con los hermanos. Vamos a visitar algunas iglesias, a estar en la conferencia de Orlando. Y yo pensaba, bueno, ¿qué vamos a hacer este mes? Desarrollar eso, así sea solo este versículo. Orar, hermanos. Si lo único que pueden hacer durante todo el mes es solo orar, ¿orar cómo? Todos en un mismo espíritu. Todos. Eso hace una diferencia grande. No hay nada que no se resuelva si en un mismo espíritu vamos delante de Dios y clamamos que nos ayude. No hay nada. No hay nada. No hay barreras mentales, no hay barreras de ningún tipo. Todo eso se cae si lo llevamos a Dios. Amén. Bueno, entonces se me cerró mi libreta. La iglesia que permanece en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos todos. Es el sueño de Cristo para nosotros como comunidad. Todos en un mismo espíritu. Acá se dedicaban a la oración. Lo otro que iba a desarrollar hoy, pero no creo que era lo que Dios quería. Pero es entender el actuar del Espíritu Santo. Entonces, hagan una parada en Hechos. Jerusalén va de Hechos 2 a Hechos 8. Mediten en eso, reflexionen en eso. Pídenle a Dios que les ayude a ver lo que hay detrás de la letra. No hagan comprensión de lectura. Pídenle a Dios que les revele lo que hay atrás. Y Dios lo va a hacer porque Él lo hace conmigo. Lo quiere hacer con todos nosotros. Amén. Bien, entonces vamos a orar para tomar la Santa Cena. Amado Padre, te damos tantas gracias, Dios mío, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que realmente es tan profunda, es poderosa, es inalcanzable, Señor, para nosotros. Y Padre, danos conciencia, por favor, de que lo que tú nos quieres decir no está en las letras que vemos ahí, Señor. Que necesitamos de tu revelación, que necesitamos que tú nos ayudes a entender en el corazón lo que dices. Y Padre, te rogamos por nuestras iglesias, Señor. Te rogamos porque entendamos, Padre, que sí es posible estar todos en un mismo espíritu.
Que muchas veces necesitamos ser afligidos por ti, Señor, que necesitamos ser quebrantados, que necesitamos ser pasados por el fuego del sufrimiento para que nuestro espíritu salga, Señor, para que muera lo pecador que todavía somos, Señor, los pecadores. Padre, te damos gracias porque nuestro Señor, Él vino y Él entregó su espíritu. Él lo dijo: Padre, en mis manos, en tus manos entrego mi espíritu. Y luego lo repartió para nosotros. Pero no entendemos la magnitud de lo que Jesús hizo, Señor. Gracias porque en la Biblia quedó registrado, Padre, cómo fue para los primeros hermanos, cómo lo entendieron, cómo lo vivieron. Padre, danos la fe para creer que esto es verdad para nosotros también, Señor. Gracias por toda la aflicción por la que nos has pasado, Señor. Gracias por quebrar nuestros corazones, por mostrarnos, Señor, que tú aún quieres obrar por medio de nosotros, que no te has rendido, Señor. Padre, te alabamos, Señor, y te glorificamos en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque todo esto no es más que una muestra grande de cuánto nos amas y que no te has rendido con nosotros y que sueñas con que tu espíritu se libere con poder dentro de nosotros y hagas cosas que no imaginamos que pudieron pasar en nuestras vidas tan deficientes, tan llenas de pecado, con tantas limitaciones. Padre, bendice el pan y el vino que vamos a tomar, Señor. Bendícelo, Padre, pero que lo tomemos la cena con conciencia, Señor, con la conciencia de lo que pasó en la cruz, con la conciencia de lo que eso implica para nuestras vidas hoy día, Señor. Padre, gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias por recordarnos cada semana que el mensaje de la cruz tiene que mantenerse vigente, tiene que ser diario en nuestro corazón, que no podemos olvidar nunca. Nunca, Señor, no dejar que se convierta en una tradición. Tiene que ser vigente, tiene que ser real todos los días, porque todos los días necesitamos ser crucificados nuevamente para que nuestro pecado muera, Señor, y el Espíritu tuyo prevalezca. Te agradecemos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén.